Ok, chicos, vamos a comenzar con la clase. Vamos a comenzar con la clase. Guarden silencio. Vamos a guardar silencio, por favor. Natanael y Derek, guarden esa botella con agua, por favor. Ok, esta semana vamos a comenzar hablando sobre los reyes de Israel. Y como primero vamos a hablar sobre el rey Saúl. ¿Quién era el rey Saúl? La Biblia dice que el rey Saúl fue... Quiero que saque su cuaderno porque usted va a anotarlo. Fue elegido por Dios. Él me hizo con la botella bien duro. Dios. Por favor, ya estuvo. Me van a dejar dar la clase. En Samuel dice que aunque la petición del pueblo de Israel, el pueblo de Israel siempre tuvo este problema. Nunca obedecía a Dios. Buscaban a Dios en tiempos de necesidad. Ya estuvo. Entonces el pueblo de Israel siempre tuvo esto, que siempre que regresaba a Dios, Dios hacía algo grande, un milagro grande en ellos y después se olvidaban y se alejaban de Dios. Entonces la petición del pueblo era que ellos pudieran tener un rey, alguien a quien darles cuenta y alguien que pueda gobernar sobre ellos. El profeta Samuel no estaba de acuerdo con esto, pero Dios le permitió. El pueblo había rechazado a Dios como rey, lo había abandonado y servido a otros dioses. En Samuel 8 encontramos esto. Tere, no lo veo copiando la clase. ¡Ay, mi cuaderno! Por favor, príncipe. Copia la clase. La Omi no la vea copiando su clase. Por favor, vaya. En Samuel 8, 6 al 8 encontramos lo siguiente. Dice, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Entonces Samuel, como profeta, ¿qué hizo primero? Él fue y buscó consejo de Dios. Fue y preguntó a Dios. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí. A mí me han desechado para que no reines sobre ellos, conforme a estas obras que han hecho desde el día que os saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así también contigo. Entonces, ¿saben qué es el problema de nosotros como cristianos? Que muchas veces queremos a alguien más antes que a Dios, y ese era el problema con el pueblo de Israel. Ellos querían hacer lo que ellos querían, pero no querían hacer la voluntad de Dios. Por eso pidieron un rey. Dios le dijo a Samuel que ungiera un rey, así como el pueblo había pedido, pero también que se le advirtiera y se mostrara cómo les trataría el rey que reina sobre ellos. En 1 Samuel 8:9 lo encontramos. Entonces nuestro pasaje principal hoy es 1 Samuel 8 y todo el capítulo. Ahora pues, oye su voz más, protesta solamente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reina sobre ellos. ¿Ustedes creen que los reyes trataban bien a todos? No. Muy bien, Joshua, no los aceptaban siempre. Muchas veces por esa razón es que el pueblo... Exacto.
ungir un rey entre el pueblo. Saúl fue el primer rey que se ungió secretamente de todas las tribus de Israel. Entonces, es decir, que entre Samuel y Saúl sabían. Entonces, fue elegido por Dios. Saúl se convirtió en el primer rey de Israel. Fue elegido por Dios y se convirtió en el primer rey de Israel. Dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Es que me mueve un poquito el teléfono. Ahí. Y me da Naomi todo. Ah, no, nos toca a nosotros. Entonces el pueblo de Israel tenía nuevo rey. La Biblia dice en Samuel 9:2 el aspecto físico de Samuel. Dice, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Eso nos quiere decir que Samuel era alto, sobrepasaba a todos. Entonces dice que era hermoso. Saúl, un joven hermoso. Ok, necesito que preste atención y que lo copie porque la otra semana tenemos laboratorio. Sí lo moviste, no, yo te... Sí, lo movió. Pero es que me mueve mucho el teléfono y estoy... A mí. Yo lo dejo para ellos. Vaya, entonces, el aspecto físico, ¿cómo era Saúl? Alto. Era alto y la Biblia dice que era hermoso. No había nadie tan hermoso como él en el pueblo de Israel. El reinado de Saúl sobre Israel comenzó pacíficamente antes de Cristo, pero la paz no duró. Señor, el ventilador se Uno de los... está solo. No. Sí, yo lo vi. Es cierto. Es un fantasma. Porque está vibrando. Entonces, comenzó pacíficamente, pero la paz no duró. Uno de los eventos más famosos de la vida de Saúl fue el enfrentamiento con los filisteos. Se enfrentó su primera guerra. Su primera guerra contra los filisteos. Y en esta guerra, en el valle de Ela, fue aquí donde se encontró a Goliat. Goliat provocó a los israelitas por 40 días. ¿Por cuántos días los provocó? 40. Hasta que un joven llamado, ¿cómo se llamaba el joven? David, el joven que derrotó a David, a Goliat. Y continuó dirigiendo la nación a través de varias victorias militares. Ahora encontramos lo malo de Saúl. Como todo rey en Israel y como todo ser humano, también se equivocó. Muchas veces, aunque él buscaba a Dios primero y andaba con Dios, cometió errores. Sí, faltan algunas más. Él ofreció holocausto no autorizado.
fueron el inicio de la caída del reino de Saúl. La caída vertiginosa de Saúl continuó cuando no pudo eliminar a todos los amalecitas y sus animales como Dios lo había ordenado, haciendo caso omiso de eso. Haciendo caso omiso de la orden directa de Dios. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Primero, ofreció holocaustos no autorizados. ¿Sabe que en este tiempo usted necesitaba la aprobación para hacer un holocausto? También usted necesitaba la aprobación para hacer un sacrificio. Todo tenía que ser consultado. Y si Dios decía que sí, o si las autoridades como sacerdotes o profetas decían que sí, usted tenía que hacerlo. Pero cuando el rey decidió hacerlo por su cuenta y por su voluntad, ahí comenzó a ir mal. Él decidió perdonar la vida del rey Agag. Junto con las partes de los mejores animales. Él trató de encubrir su transgresión mintiéndole a Samuel. ¿Sabe quién era Samuel? Samuel era un profeta importante. Esta desobediencia fue la gota que colmó el vaso y Dios se apartaría su espíritu de Saúl. La ruptura entre Dios y Saúl es posiblemente uno de los más tristes sucesos en las Escrituras. ¿Sabe qué triste es? Que un día usted se levante y ande con Dios y el siguiente día usted se levante y Dios ya no esté cerca de usted. ¿Ha pensado en la posibilidad de que usted muchas veces aleja a Dios con sus acciones? Si usted se porta mal, si usted no obedece, si usted quiere hacer lo que usted quiere y ya no quiere obedecer a Dios, Dios se aleja de usted o usted se aleja de Dios. Usted se aleja de Dios porque Dios siempre está ahí, pero muchas veces nosotros decidimos alejarnos de Dios. Aunque a Saúl se le permitiría servir como rey el resto de su vida, él estaba afectado por un espíritu malo que lo atormentaba, es decir, este espíritu lo volvió loco. Últimos años de Saúl fueron profundamente trágicos, ya que soportó periodos de profunda depresión maníaca, es decir, él se volvió loco. Sin embargo, un jovencito que trajeron a la corte del rey, llamado David, ¿y quién era David? ¿Qué hizo David? Derrotó a Goliat. Dice que este se convirtió en la influencia que aliviaba el espíritu atribulado del rey, tocando música que temporalmente restauró la cordura del rey. El rey acogió a David como uno de los suyos, pero todo esto cambió cuando ofreció sí. Entonces, el rey acogió a David como uno de los suyos, pero todo esto cambió cuando David se convirtió en un buen líder militar. El rey comenzó a sentirse disgustado por la presencia de David. Ok, Derek, préstame su manual, le voy a poner una falta. No, usted ha estado molestando toda mi clase. Tráigame. No le estoy preguntando, no le estoy diciendo nada más. Que me diga algo. Toda la clase estaba molestando. Y ahora dice, entonces, de hecho, un canto popular del día era: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. ¿Qué pasó? David andaba con Dios y Dios comenzó a usarlo. Se convirtió en un buen líder y esto causó los celos del rey y también
la desaprobación del rey. Por eso Saúl en sus últimos días quería matar a David. Los últimos años del rey Saúl trajeron un decline general en el servicio de la nación y su destino personal. Mucho tiempo y vigor con gran precio tratando de matar a David en lugar de consolidar los logros anteriores y sus victorias. ¿Qué pasó con Saúl en sus últimos años? Primero, él comenzó a hacer cosas malas. El Espíritu de Dios ya no estaba con Saúl. Después Saúl era atormentado por un mal espíritu. Entonces se volvió loco. ¿Quién consolaba a Saúl cuando estaba en su locura? David. ¿Qué hacía David? Tocaba música para el rey. Y eso hizo que se restaurara un poco la cordura del rey. ¿Qué pasó después? De Agag. El rey Agag, Dios no quería que ellos fracasaran en esta guerra, pero Saúl tomó la mala decisión de perdonarle la vida a Agag cuando Dios le había dicho que no. Entonces, concluimos en que a veces todos nos equivocamos, pero todos podemos regresar a la presencia del Señor. El Señor dice que está aquí con los brazos abiertos, esperando que nosotros regresemos, confesemos nuestros pecados y andemos con Él. Al final de sus días, el rey Saúl solo se enfocó en querer matar a David. ¿Y por qué? Porque él no se sentía bien, porque David estaba siendo mejor líder y porque David estaba siendo con Dios, andaba con Dios. Angie, espero que tengas toda la clase en tu cuaderno. Y si no, y sacando el manual porque te voy a poner una falta. Entonces, así nos pasa hoy en día. Muchas veces nos concentramos en el teléfono, en el Nintendo, en jugar con mis amigos. ¿Quién le dijo que tenía Nintendo? Yo he ido a tu casa un montón. Pero Joshua es un ejemplo de algo bueno. Joshua no juega toda la tarde y toda la noche. Él le dan tiempo para que él juegue, hace sus tareas y después él juega. Ese es un buen ejemplo. Pero algunos de nosotros nos concentramos en solo ver tele, en jugar con mis amigos y olvidamos las cosas importantes. Afanarnos en la vida no está bien. Necesitamos prestar atención por las cosas buenas, como estudiar, como ir a la iglesia, como leer nuestra Biblia, como orar. Entonces, esa es nuestra lección del rey Saúl. Escriba todo. La otra semana tenemos laboratorio y todo lo que hemos visto, todo lo que yo le dije, le va a salir en su laboratorio. Yo ya terminé. ¿Qué les dije? Señor, lo paro. Señor, lo Sí, paro. por favor.